Bienvenidos a Infidelity Tales. Antes de que nos sumerjamos en la historia de hoy, tómate un segundo para dar like y suscribirte a nuestro canal. Agradecemos tu apoyo. Ahora comencemos todo. Tenía una claridad casi surrealista mientras mis sentidos se agudizaban. Déjenme empezar de nuevo y darles la introducción adecuada que esta historia merece. Comenzó en una de esas noches poco notables donde la monotonía de la vida fluye sin interrupciones y el aire es espeso de normalidad. Mis padres estaban en la cocina charlando frente a tazas de té, el suave tintinear de la porcelana mezclándose con el tenue zumbido del televisor en la sala. Yo estaba tendida en el sofá, teléfono en mano, deslizando la pantalla sin rumbo, sintiendo que los minutos se escurrían en una neblina. De nada parecía una noche cualquiera, al menos eso pensé en ese momento. Mi nombre es Elena y tengo 27 años. Si le preguntas a mis parientes, dirían que ya pasé demasiado tiempo en la etapa de soltería y que ya debería estar de rodillas planeando una boda o al menos una relación. No es que me oponga a sentar cabeza a la vida, simplemente no se ha alineado de esa manera, aún entre el trabajo, los amigos, sin propia renuencia a aceptar grandes cambios en mi vida. Me he mantenido lo suficientemente ocupada. Esa noche ninguno de esos pensamientos me pesaba, era simplemente una noche tranquila en casa, un respiro del caos de la semana, hasta que sonó el timbre. Al principio apenas lo registré. Las entregas eran comunes, al igual que los vecinos que pasaban sin avisar, pero esta vez hubo saludos apagados seguidos del arrastre de varios pasos. Mi curiosidad se despertó y miré hacia el pasillo. La voz de mi madre había adoptado ese calor distintivo que reserva para la familia y momentos después hizo pasar a un grupo que no había visto en años. Entre ellos estaba Esan, mi primo político. Esan estaba de pie en el umbral, quitándose el frío de la chaqueta, una leve sonrisa de cortesía en los labios. No lo veía desde hacía años, al menos no en persona. Fotos y actualizaciones familiares dibujaban una imagen, pero verlo ahora se sentía extrañamente desconocido. Estaba más alto, sus facciones más marcadas y definidas, y había algo silencioso en su comportamiento, una energía contenida que lo diferenciaba de los recuerdos vivaces de la infancia. Atrapó mi mirada brevemente, un leve gesto de conocimiento antes de adentrarse más en la casa. Algo en su presencia me inquietó, no de una mala manera, sino de una forma que hizo que la habitación se sintiera diferente, como si el aire hubiese cambiado de alguna manera. Aparté el pensamiento, asumiendo que era la nostalgia jugando con mi mente. No sabía entonces que su visita rompería el ritmo de mi vida de una forma que no podría haber imaginado. La noche continuó como la mayoría de las reuniones familiares, los adultos agrupados en la cocina, hablando animadamente sobre comida y té, el televisor sonando olvidado de fondo y estallidos ocasionales de risa resonando por la casa. Yo me mantuve a distancia, sentada en el sofá con el teléfono en mano, fingiendo desplazarme, pero sin prestar atención real a la pantalla. Mis pensamientos seguían volviendo a Esan. Él se había sentado al otro lado de la habitación, su postura casual, pero su expresión pensativa, como si solo escuchara a medias las conversaciones a su alrededor. En un momento su mirada se desvió hacia mí y por un instante nuestras miradas se cruzaron. No fue una mirada prolongada, solo una breve conexión que envió una inexplicable oleada a través de mí. Aparté la mirada primero, fingiendo acomodar mi cabello, pero el momento permaneció en mi mente. Esa noche la casa estaba inusualmente llena. Esan y sus padres se quedarían a dormir, algo que no había pasado en años. La presencia de gente extra siempre alteraba mi rutina y mientras yacía en cama, más tarde me resultó imposible dormir. Mi habitación se sentía sofocante, el aire pesado a pesar de la frescura de la noche. Después de lo que parecieron horas de dar vueltas, me rendí, bajé las piernas de la cama, me puse las pantuflas y decidí ir a la cocina por un vaso de agua. Tal vez moverme ayudaría a aliviar la energía inquieta que se había asentado en mí. La casa estaba en silencio mientras avanzaba por el pasillo, cuidando de no hacer ruido. El suave crujido de las tablas bajo mis pies era el único sonido, acompañado por el tenue resplandor de la luz de la sala derramándose en el corredor. Al pasar por la habitación de Esan, noté su puerta ligeramente entreabierta. No fue intencional al principio, solo eché un vistazo de pasada, pero algo en la escena dentro me hizo detenerme. Esan estaba de pie cerca de la ventana, de espaldas a la puerta. La tenue luz de la luna, filtrándose por las cortinas, proyectaba sombras suaves sobre su figura, resaltando la tensión en su postura. Sus manos estaban metidas en los bolsillos de su sudadera, su cabeza inclinada ligeramente como si estuviera sumido en pensamientos. Debía haberme alejado, lo sabía, pero algo en la quietud del momento me mantuvo en mi lugar. Se sentía como si
si estuviera presenciando algo privado, algo que no estaba destinada a ver. Contuve el aliento y me quedé inmóvil sin saber qué hacer. Los segundos se estiraron sintiéndose como minutos. No podía apartar la mirada de él, incluso mientras mi corazón golpeaba en mi pecho. No fue hasta que se movió ligeramente sus hombros, elevándose y cayendo con una respiración profunda, que me di cuenta de lo intensamente que lo había estado observando, y luego, como si percibiera mi presencia, se dio vuelta. Nuestras miradas se encontraron a través del estrecho hueco de la puerta y mi aliento se atascó. No fue una mirada larga, más bien un instante fugaz, pero fue suficiente para enviarme una sacudida. Su mirada sostenía algo que no lograba descifrar, una mezcla de curiosidad y algo más profundo, algo no dicho. Retrocedí apresuradamente, mi pulso acelerándose mientras bajaba por el pasillo. Mi mente corría reproduciendo el momento una y otra vez, tratando de darle sentido. ¿Qué había visto en sus ojos? Y él había visto algo en los míos de vuelta. Me cubrí con la manta y traté de estabilizar mi respiración, pero el sueño parecía más lejano que nunca. El recuerdo de su mirada ardiendo vívidamente en mi mente. No esperaba. El golpe en la puerta fue suave, vacilante, casi imperceptible, pero en la quietud de la noche bien pudo haber sido un trueno. Me congelé, mi corazón saltando a mi garganta. La puerta se abrió lentamente y Ethan entró. No esperó una invitación y yo no ofrecí una. Se quedó de pie bajo la tenue luz que se filtraba desde el pasillo, su expresión indescifrable antes de cerrar la puerta. Detrás de él te vi, dijo, su voz baja y firme. Mi aliento se atascó y aferré la manta con más fuerza. Yo no quise, dije, tartamudeando, mi voz apenas un susurro. Él dio un paso más cerca, sus ojos oscuros fijos en los míos. ¿Por qué no dijiste nada? No quería molestarte, admití, sintiendo mis mejillas sonrojarse. Bajo su mirada sintió ligeramente su postura, aún tensa, como si contuviera algo. No podías dormir, negué con la cabeza. Supongo que tú tampoco. Por un momento ninguno de los dos dijo nada. El silencio entre nosotros era pesado, cargado de una intensidad que no podía nombrar. Él se acercó más, deteniéndose justo al lado de la cama, y pude sentir el calor que irradiaba de él. Esperaba verte ahí, murmuró, su voz ahora más suave, casi tímida. Yo no esperaba ser vista, respondí esbozando una tenue sonrisa nerviosa. Sus labios se movieron como si quisiera sonreír, pero no lo logró. En su lugar, extendió la mano lentamente, rozando la mía. El contacto fue eléctrico, enviando un escalofrío por mi columna. Lena, dijo suavemente mi nombre, prolongándose en sus labios como si probara su peso. Levanté la mirada hacia él, conteniendo el aliento al encontrar sus ojos. Había algo vulnerable en su expresión, algo crudo y desprotegido, que hizo que mi pecho se tensara. Su mano bajó deslizándose hasta tomar suavemente mi muñeca, su toque firme pero cuidadoso, como si temiera que me apartara, pero no lo hice. Me quedé en mi lugar, atrapada en la gravedad del momento. La habitación se sentía increíblemente pequeña, el aire espeso con palabras no dichas y emociones. Ninguno sabía cómo expresar. Él vaciló sus dedos, curvándose ligeramente alrededor de mi muñeca, y pude sentir los callos de su palma contra mi piel. Su respiración era estable, pero pude ver el sutil ascenso y descenso de su pecho, traicionando la tensión que intentaba ocultar. Ethan, comencé, en voz apagándose mientras su mirada permanecía en la mía. No debería haber entrado, dijo, pero no se movió. Su agarre en mi muñeca apretando ligeramente. Ya estás aquí, respondí en un susurro. Él exhaló despacio, su aliento rozando mi piel. Sí, aquí estoy. Ninguno de los dos se movió por lo que pareció una eternidad. El silencio se estiró entre nosotros, pesado con el peso de todo lo no dicho, y luego, sin aviso, se inclinó. Su presencia llenó la habitación, abrumadora pero extrañamente reconfortante. Su rostro ahora cerca, sus ojos oscuros buscando los míos en busca de algo no dicho. Podía sentir el calor irradiando de él, el tenue olor a aire exterior mezclándose con algo exclusivamente suyo. Lena, murmuró otra vez más suave, esta vez su voz temblando ligeramente. Mi corazón latía con fuerza, mi respiración irregular. No sabía qué decir, ni siquiera si las palabras podían captar la intensidad del momento. El aire se sentía espeso, cargado con una energía que hacía imposible pensar con claridad. No quise molestarte, susurré, mi voz vacilante. No lo hiciste, respondió, su mano deslizándose para tomar la mía suavemente. Yo tampoco podía dormir. El silencio que siguió, pesado pero no incómodo, lleno del peso de todo lo no dicho, sus dedos entrelazándose con los míos, su toque firme pero tierno. Mi pulso se aceleró y pude sentir el calor ascender por mis mejillas. Ethan, esto se siente
comencé luchando por encontrar las palabras diferentes, concluyó su mirada sin apartarse de la mía. Lo sé, la vulnerabilidad en su expresión era desarmante. Por un momento me parecía tan inseguro como yo, atrapado entre los límites de lo familiar y algo completamente nuevo. No sé qué significa esto, admití, mi voz apenas un susurro. Yo tampoco, dijo, su voz firme pero teñida de duda, pero no quiero ignorarlo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, su peso asentándose sobre nosotros. Sentí un tirón, una fuerza gravitatoria arrastrándome hacia él. Era aterrador y emocionante a la vez, como estar al borde de un precipicio y decidir saltar sin saber qué había abajo. Antes de que pudiera pensar demasiado, se inclinó, sus labios rozando suavemente los míos. Fue tentativo al principio, una pregunta más que una declaración. Mi aliento se detuvo y por un momento el mundo pareció detenerse. Luego, como si una represa hubiera estallado, el beso se profundizó. Su mano movió hacia la parte baja de mi espalda, acercándome más, y sentí que me derretía en él. La tensión que se había acumulado entre nosotros se deshizo, sustituida por un calor que se extendió por cada centímetro de mí. Cuando finalmente nos separamos, ambos sin aliento, apoyó su frente en la mía. Esto lo cambia todo, dijo, su voz baja. Lo sé, respondí, mis dedos aún enredados en los suyos. El resto de la noche fue un borrón de conversaciones en susurros y risas calladas, momentos robados que parecían pertenecer a otro mundo. Cuando la luz del amanecer comenzó a filtrarse por las cortinas, la realidad empezó a asentarse. Lo resolveremos, dijo Esan, su voz firme, a pesar de la incertidumbre en sus ojos. Asentí, aunque no estaba segura de cómo se vería resolverlo, pero por primera vez en mucho tiempo sentí claridad al salir de mi habitación con la sonrisa más tenue en sus labios. Me di cuenta de que la noche no solo había cambiado mi percepción de él, sino también la de mí misma. A veces la vida da giros inesperados, obligándote a confrontar emociones y decisiones que nunca anticipaste. Y aunque el camino por delante era incierto, sabía algo con certeza: no quería dejar que el miedo dictara mis decisiones nunca más. ¿Qué harías tú si enfrentaras un momento así? La vida está llena de giros inesperados y a veces el camino que más tememos conduce a las mayores recompensas. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Alguna vez has experimentado una conexión que te tomó por sorpresa? Hablemos, y si disfrutaste esta historia, no olvides dar like, compartir y suscribirte para relatos de amor, misterio y encuentros inesperados. Hasta la próxima.